La flota emergió de la sombra interestelar como un latido mecánico, uno tras otro, gigantescos pétalos de acero abriéndose contra el vacío. Los motores susurraban historias antiguas de conquista, las cámaras del puente cosían mapas de calor y de ruinas, y el comandante Rafael Calderón observó la pantalla como quien mira la cara de un viejo enemigo. No hubo gritos en el metal, solo el pulso repetido de la orden y la gravedad sorda de lo inevitable. Desde el primer instante algo en Iskandar 9 negó la normalidad. Las ondas de entrada devolvieron lecturas de resonancia que parecían notas, modulaciones que se parecían más a música que a pulso geológico. Una criatura viviente, una estructura bioluminiscente convertida en faro, o el planeta mismo respirando en un idioma que la ciencia no sabía traducir. El puente quedó en silencio, cada tripulante con la memoria breve de su ciudad, calles, una madre que cantaba, un perro que esperaba en la puerta. El recuerdo era afilado. El comandante apretó el borde de la consola hasta sentir el cuero ceder. El universo contuvo el aliento. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. No tardó en aparecer la primera señal visual, un remolino en el cielo, como si una mano invisible hubiera revuelto la atmósfera y pusiera en evidencia líneas de luz que no obedecían a la física conocida. La ciudad que esperaban encontrar era una red de chimeneas, tubos que escupían humo irisado, fábricas de extracción que mordían la piel del planeta. Todo en Iskandar 9 olía a acero viejo y a luz filtrada por polvo. Cuando los primeros equipos de descenso tocaron la superficie, la gravedad fue la misma, pero la respiración entre los hombres cambió, había algo vivo más allá de la maquinaria, algo que miraba con ojos que no eran ojos. Los drones se acercaron a lo que parecía ser la entrada a una caverna catedral y detectaron formas delicadas, fibras que vibraban como cuerdas. Unas manos, pero no humanas, se cerraron alrededor de un fragmento de metal, y esa presión devolvió una onda clara, casi una palabra. El corazón de Rafael se contrajo con un nombre no pronunciado. Los humanos no rezan. Actúan. La primera noche en la barrera de Iskandar 9, bajo una lluvia de partículas que brillaban como ceniza de galaxias, Rafael tuvo la primera visión que sería una sombra constante durante la campaña. La risa de su hermana en un refugio lleno de humo, el eco de sus dedos golpeando un piano que no estaba afinado. Esa memoria era un peso dulce y vacío, una carta que no había enviado. Cada paso hacia la ciudad era un paso hacia esa voz. Cuando los equipos rompieron la primera puerta de una instalación controlada por el Imperio, encontraron una escena que no esperaba la guerra, un estanque de luz donde criaturas pequeñas, de apariencia femenina, flotaban como si duerman, con tentáculos que cada tanto trazaban líneas en el aire. No atacaron. No intentaron huir. Observaban. Un par de ellas rozó la armadura de un soldado y sus fibras devolvieron un pulso cálido que hizo temblar los sensores. Los técnicos rieron nerviosos. Los oficiales murmuraron seguridad. Rafael sintió la obligación de contener su supuesto miedo bajo la capa de liderazgo. Pero el amanecer no trajo paz. La ciudad de extracción era un organismo tocado por el Imperio. Sus partes mecánicas funcionaban con precisión letal, cintas que extraían minerales, torres que procesaban, redes magnéticas que arrancaban capas de corteza. Los humanos desplegaron tácticas que habían proyectado en simulaciones, y cada maniobra parecía tener la exactitud de la costumbre. Pero la naturaleza de Iskandar 9 confundía los patrones. Los sensores registraban vibraciones musicales en las tuberías, y las máquinas de extracción respondían con modulación, como si el planeta cantara de regreso. Los científicos enviaron palabras técnicas, intentaron traducir esas notas en diagramas y en órdenes. En esa traducción nació el nombre improvisado para las criaturas, lumens, por la luz que liberaban cuando tocaban las corrientes. Una de ellas, pequeña y con una corona de filamentos que semejaban cabellos de vidrio, se quedó cerca del campamento humano. No fue capturada por violencia, fue encontrada al borde de un campo de detritos, clavada por un poste, con una claridad en la mirada que pareció medir a Rafael y decidir no huir.
La propia humanidad de Rafael apareció en gestos discretos, limpió el polvo de su casco con un pañuelo que perteneció a su hermana, apretó con fuerza la fotografía dentro de su bolsillo, una imagen de dos niños en un parque. Y habló en voz baja para sí mismo como quien reza una instrucción. Él no buscaba redención pública, buscaba entender si la promesa hecha a esa voz podía cumplirse con un planeta. El equipo científico pidió calma, los oficiales de inteligencia pidieron prudencia, los políticos hablaban de efecto estratégico y de costos. Rafael respondió con algo más simple y peligroso, determinación. Se propuso no solo tomar Iskandar 9 para la flota, sino comprender su música antes de convertirla en un recurso. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. El universo contuvo el aliento. La alienígena, a quien los técnicos apodaron Astra por una asociación romántica de oficina, tenía movimientos de porcelana. No mostraba miedo, no mostraba agresión, solo una curiosidad que reconfiguró la idea de enemigo. Los soldados fotografiaron las fibras de su garganta lumínica y esas fotos se llenaron de hashtags científicos en servidores que todavía olían a conspiración. Pero nada de eso disminuía el hecho de que la flota humana tenía órdenes: asegurar, controlar, proteger rutas de extracción. La contradicción entre la maquinaria de guerra y la chispa de entendimiento generó fracturas internas, un sabotaje menor en una planta, una pelea entre contrabandistas imperiales y obreros locales. Rafael entendía que las primeras heridas en una campaña eran siempre las más peligrosas, no por la sangre, sino por el significado que adquirían. Los humanos no rezan. Actúan. En una noche de tormenta eléctrica y polvo brillando con microcristales, Rafael se colocó en la cima de una torre destruida y tocó con la yema del dedo el aire donde la música de Iskandar 9 parecía vibrar más fuerte. Cerró los ojos y escuchó un acorde casi humano, una nota sostenida que le devolvió la cara de su hermana, su risa, la línea de un piano desafinado. En un gesto que nadie pidió, tatuó la promesa en su memoria: si esta campaña traía venganza por antiguas humillaciones, que al menos lleve también justicia y no solo saqueo. Esa promesa no tenía testigos oficiales, era un juramento entre dos cadáveres imaginarios y una respuesta posible del planeta. La determinación cambió de rostro, no sería solo conquista, sería prueba. Y en la prueba había riesgo. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Los técnicos construyeron una cámara que podía traducir patrones lumínicos en impulsos eléctricos. La conectaron a bocas de altavoz sin saber si lo que saldría sería ruido o lenguaje. Cuando activaron el dispositivo, la onda que emergió fue tan pura que hizo vibrar las botellas de agua en los contenedores. La criatura que los observaba acercó un filamento y, por primera vez desde la llegada humana, una interacción se pareció a un diálogo: pulsos y respuesta, una forma de testeo. Alguien en el laboratorio soltó una risa larga y contenida, alguien más agarró un arma sin darse cuenta. El riesgo retornó con rostro humano. En la periferia del campamento, un dron de reconocimiento imperial explotó contra un soporte que, por azar, activó una descarga lumínica en cadena. La reacción fue rápida: fuego de respuesta, humo, la primera sangre humana sobre la arena contaminada. Los humanos no rezan. Actúan. Las acciones se encadenaron con la velocidad de una cadena de montaje. Los lugartenientes de Rafael dividieron fuerzas: contener focos de sabotaje, asegurar corredores de extracción, y un pequeño grupo para estudiar la red lumínica que brotaba de los lumens. Cada tarea era una fisura por la que el pasado se colaba. En una operación de contención, el sargento Morales quedó atrapado bajo un puente de metal que colapsó. Rafael ordenó el rescate arriesgando su arquitectura defensiva. Cuando lo sacaron, Morales tenía la mejilla grabada por una placa ardiente y la voz quebrada por el esfuerzo. Rafael vio en ese rostro la huella de otra evacuación, de su hermana corriendo hacia un refugio, de un coche que no arrancó. El gesto de sacar a Morales fue uno pequeño y humano en medio de la estrategia general, pero fue el gesto que encendió algo entre los hombres: lealtad basada en el recuerdo. La capacidad humana de sufrir por el otro se volvió arma y sostén.
El universo contuvo el aliento. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Los enfrentamientos con los destacamentos imperiales locales dejaron un saldo que parecía un mapa de dolor, pérdida de vehículos, edificaciones hendidas. Y el humo de banderas quemadas que no arrojaban cenizas sino fragmentos de memoria. En un saqueo, Rafael encontró un pañuelo clavado en un poste, era el mismo pañuelo de su hermana, idéntico en pliegues y manchas. No pudo explicarlo, y la duda se filtró entre las instrucciones. ¿Qué nivel de manipulación había en ese mundo? ¿El imperio había dejado rastros humanos intencionados o era la pura coincidencia de objetos migratorios? La respuesta nunca fue tan simple. Lo que siguió fue el sacrificio visible. La flota decidió tomar un nodo de comunicación que, según inteligencia, permitiría coordinar la extracción sin más pérdidas. Para lograrlo, un equipo debía infiltrarse y sostener la posición frente a superioridad numérica. Rafael ofreció su presencia como símbolo y, en la oscura lógica de la guerra, esa presencia fue una promesa que costó vidas. Los humanos no rezan. Actúan. En el centro de la ciudad industrial, la red lumínica reaccionó a la violencia. En algunos puntos la luz se apagaba como antiguas cicatrices sanitadas, en otros, la vida lumínica explotaba en colores que ninguno esperaba. La alienígena Astra, tan presente en la memoria del comando, se acercó a los heridos en una escena que rompió la frontera entre especie y estrategia, rozó con sus filamentos la máscara de un técnico y, sin palabras, devolvió un pulso que facilitó que la respiración del herido se estabilizara. Los médicos observaron con incredulidad y un fenómeno nuevo apareció. La red parecía tener una función de curación o sincronía neurológica que los sensores no entendían. Si la red podía amplificar procesos biológicos, también podía ser un arma si la violencia la activaba. La cuestión dejó de ser moral solamente, se volvió estratégica. El imperio, al mantener esa red, la utilizaba como recurso. Los humanos que llegaban con ansias de minería comprendieron que el corazón del asunto no era solo la roca. Era la red misma. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La noche en que el comando perdió el contacto con una de las escuadras de extracción sucedió algo que cambió la trama. Un coro de lumens emergió desde la periferia y sus notas sincronizaron con los equipos humanos caídos. Su luz como mano sobre cuerpos y máquinas. Los sensores detectaron una elevación de la coherencia eléctrica, los técnicos describieron patrones que simulaban memoria. En un momento de silencio absoluto, Rafael entendió que Iskandar 9 no era una suma de partes, sino un sistema sensorial en el que la presencia humana activaba respuestas imprevistas. La pregunta entonces fue menos de dominio y más de supervivencia: ¿cómo se ocupa un mundo que siente? ¿Y qué clase de venganza puede usarse si lo que tú haces despierta algo que no conoces? La tensión se volvió política, humana y filosófica a la vez. Rafael sintió la respiración de su hermana como un eco y, con esa memoria, decidió arriesgar más que su cargo, decidió arriesgar su fama. Los humanos no rezan. Actúan. Las pérdidas se amontonaron con la inevitabilidad de las tasas de muerte en guerra. Entre ellas, la caída de la teniente Arreola, que en un acto de decisión voluntaria selló una brecha para que los civiles en una colonia de obreros pudieran escapar. Su imagen se convirtió en símbolo breve y cruel, una mujer que no fue recordada por discursos sino por el olor de su chaqueta en las manos de un niño que, después, narró que escuchó una canción de piano esa noche. En la memoria colectiva del comando, la música se mezcló con pólvora. Rafael guardó la foto de Arreola en el bolsillo junto a la de su hermana. Ambas fotografías se volvieron talismanes contradictorios, una para la culpa y otra para la esperanza. Esa dualidad empujó a Rafael a un movimiento desesperado: buscar el núcleo de la red lumínica y comprenderla antes de que el imperio la explotara. El universo contuvo el aliento. La ofensiva se convirtió en un ballet de metal y luz. Rafael planificó una maniobra en dos frentes, un asalto directo para distraer al grueso imperial y, simultáneamente, una operación pequeña que penetraría hasta el corazón del nodo lumínico. La noche anterior a la maniobra,
Rafael recorrió la ciudad y dejó un mensaje silencioso en la base: si no volvía, que su promesa no se volviera excusa para la destrucción. No hubo discursos, solo objetos dejados, un trozo de tela, una partitura doblada, un pañuelo. Se sintió como un hombre que cierra cuentas con el pasado mientras abre la puerta a lo impredecible. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Los humanos no rezan. Actúan. La batalla que siguió fue una corchea de gritos metálicos, explosiones que cortaban la noche y luces que se encendían y apagaban con el ritmo de una respiración forzada. Los hombres y mujeres de la flota lucharon con la disciplina de quienes saben que cada costilla rota es una posibilidad menos de retorno. En el fuego cruzado, Rafael vio caer a quienes había considerado hermanos de causa. En cada caída, el eco de la niña en el refugio resonaba más fuerte: no te rindas. La venganza que alimentaba la moral se volvió gasolina para el sacrificio. Cuando la escuadra secundaria se infiltró en el nodo lumínico, lo que encontraron no fue una máquina fría sino un entramado de tejidos bioluminiscentes que respondían a la presencia con una lógica que parecía atender a formas de dolor y de memoria. La red no era neutra, archivaba pulsos, sentimientos y nombres en patrones de luz que se repetían como un catálogo. El universo contuvo el aliento. En el núcleo, Astra apareció. No con hostilidad, sino con una determinación semejante a la humana: colocar su cuerpo entre la maquinaria y el intruso. Los soldados inmovilizados contuvieron el fuego, el capitán del destacamento imperial ordenó disparar. Entonces, algo inesperado sucedió: cuando la red fue agredida, no actuó para destruir, en cambio, amplificó la respuesta de los atacantes. La violencia humana resonó y se transformó en una onda que volvió a los atacantes con una intensidad que los desestabilizó. Vidas se perdieron en minutos eléctricos. Rafael vio, con aterradora claridad, cómo la venganza humana podía ser un arma contra la misma humanidad. En ese instante, supo que la victoria podría no ser la gloria que había imaginado. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Rafael tomó una decisión que alteró la trayectoria colectiva: no ordenó la destrucción del nodo. En lugar de ello, se acercó a Astra sin armas, con manos vacías y con la promesa a su hermana como escudo íntimo. El gesto fue incomprendido por muchos, considerado traición por otros. Se produjo un silencio amplio como un fallo en el sistema: soldados que dudaron, oficiales que maldijeron y científicos que lloraron. Rafael extendió la mano, y la criatura respondió con una nota tan pura que parecía un espejo de su juramento interno. La red amplificó esa nota en vez de la violencia: las luces alrededor se sincronizaron en un acorde curativo que estabilizó a los heridos. Al mismo tiempo, la flota humana ejecutó una maniobra de contención que expulsó a las fuerzas imperiales mayores. No fue una victoria sin costos, pero fue la primera vez en la campaña que la violencia no fue el único idioma. El universo contuvo el aliento. Los humanos no rezan. Actúan. En el estertor posterior, Rafael se quedó sobre las ruinas del nodo, sus manos marcadas por la arena y por la sangre ajena. Vio a Morales sonreír con una mueca rota, vio al niño con el pañuelo que antes fue bandera, vio a Astra inmóvil, con la luz difusa de quien no había sido comprendida por completo. En ese apunte quedó claro el pago: vidas que no volverían, familias que no recuperarían nombres, una ciudad que tendría que aprender a sostener su canto sin explotarlo. Rafael pensó en su hermana y, por primera vez desde la primera retirada, no sintió vergüenza por sus lágrimas. Había arriesgado la reputación de su especie para salvar algo que no era capitalizable inmediatamente. Había elegido humanidad en vez de ruido. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La mañana posterior a la batalla fue una claridad lenta. El sol, visto a través de un polvo que aún ardía en tintes azules, iluminó a los que quedaban para reconstruir. Las máquinas de extracción estaban parcialmente intactas, pero los hombres y mujeres que las operaban ahora las miraban como si fueran herramientas y no destinos. Los científicos, junto a los ingenieros Lumens, comenzaron a aprender un idioma de luz.
No era una asimilación instantánea, hubo frustraciones, errores que costaron vidas, pero también descubrimientos que parecían regalos. La red lumínica ofrecía la posibilidad de filtrar el miedo y amplificar la cooperación. Si se la trataba como un recurso, también podía transformarse en un puente. La flota decidió no abandonar Iskandar 9. No era una ocupación clásica, sino una ocupación con condiciones, compartición tecnológica, protección de las comunidades locales y la creación de un santuario para los lumens. El universo contuvo el aliento. Los humanos no rezan. Actúan. Entre los escombros, Rafael encontró un lugar para depositar las pertenencias que había traído, la foto de su hermana, la partitura doblada, el pañuelo. Al lado, plantó una chapa con un nombre inscrito y, sin ceremonia, una banda en la que otros soldados depositaron pequeñas palabras. La acción no fue para la posteridad, fue un acto para los vivos y para quienes vendrían después. En la plaza donde antes rugían máquinas, niños humanos y pequeñas criaturas lumínicas corrían juntos por vez primera, perdiéndose en un juego que nadie había planeado. Un piano improvisado, un fragmento, unas teclas limpias, fue golpeado por una mano ingenua y salió una nota desafinada que sin embargo produjo una respuesta lumínica estable. Una risa coral que no pertenecía a ninguna de las especies por separado. El sonido fue un testamento de dolor convertido en posibilidad. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La venganza que muchos esperaban se había transfigurado. No era la aniquilación del otro, era la venganza de la dignidad recuperada. Los humanos no se avenían a ser meros saqueadores ni tampoco despojados sin memoria. Habían llegado con orgullo marcial, sí, pero se marcharon con la certeza de que su fuerza debía alinearse con su empatía. Rafael caminó por la ciudad con una mirada que ya no buscaba justificar la guerra, sino la reparación. Encontró a un niño que sostenía una pequeña bandera, no estaba quemada, sino tejida con fragmentos de tela de distintos orígenes, incluidos los pañuelos que habían marcado su propio camino. El niño la sostuvo con orgullo inocente, sin comprender los matices. Rafael tocó la tela y sintió, por primera vez desde la llegada, que su promesa tenía nombre propio que no era el de su hermana sino el de la gente a la que había elegido proteger. Los humanos no rezan. Actúan. El universo contuvo el aliento. En los días siguientes, la flota reorganizó su presencia, convivencia supervisada, protección activa y un acuerdo para que las tecnologías compartidas no fueran armas sino herramienta. Los imperiales que quedaban huyeron o se integraron, algunos lo hicieron por conveniencia, otros por convicción. La sombra de lo que fue una invasión permanecería en los márgenes, en los nombres de las calles, en las cicatrices de los edificios, pero algo nuevo había nacido, una posibilidad de convivencia en la que la humanidad, consciente de su capacidad destructiva, eligió templar su orgullo con cuidado y con memoria. Rafael no buscó el reconocimiento. Lo que buscó fue que la promesa se mantuviera, que la voz de su hermana, la música que le salvó la cordura en noches de retirada, no fuera la última palabra. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En la ceremonia de clausura improvisada, no hubo himnos militares ni proclamaciones triunfalistas. Solo manos que se dieron, ojos que se encontraron, y la música de un piano tocado por un técnico que había aprendido 2 acordes. Rafael puso su mano sobre la cabeza de Astra, ahora libre de ataduras, y sintió un pulso que no era del todo alienígena ni del todo humano. Era la promesa hecha carne, la certeza de que la venganza humana había hallado un sentido más vasto. Cuando la cámara pasó por encima de la plaza, captó la escena de hombres y lumens plantando juntos una estructura, una especie de estandarte tejido con telas humanas y fibras lumínicas, que brilló por un instante con la intensidad de ambos mundos. El universo contuvo el aliento. Y entonces vino la línea que cerraría la memoria del acto, breve y certera como una sentencia: vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.